Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Quiero hoy bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. Quiero darle gracias a Dios porque este tiempo de miércoles de oración con la palabra se está volviendo un tiempo de mucha bendición para no solamente para esta ciudad, sino para todas aquellas regiones en donde está llegando este link y esta oración de miércoles de oración con la palabra. Dios está haciendo milagros sobrenaturales. Hemos estado escuchando que Dios ha traído respuestas. Hemos escuchado que estábamos orando por una contratación y Dios ha dado la respuesta a esa contratación para ese hermano que estaba necesitando ese gran milagro y esa respuesta de Dios. Ya Dios ha dado esa respuesta. Quiero bendecirles y quiero decirles que no se pierdan estos miércoles de oración con la palabra, que sigan compartiendo el link, porque van a seguir sucediendo cosas más maravillosas y milagros sobrenaturales creativos. Es lo que estamos orando a Dios, que sucedan milagros creativos ahí con estos tiempos de miércoles de oración con la palabra. Y hoy quiero darle continuidad a la enseñanza que hemos estado hablando durante esta semana, donde hemos hablado acerca de primero es el reino. Ya hemos sabido que para poder recibir las cosas de un reino tenemos que realmente saber qué es lo que tiene ese reino. Pero hay tres cosas importantes a las cuales quiero basarme para poder darle continuidad a esta segunda parte de la enseñanza, y es acerca de que tú no puedes priorizar un reino si tú no conoces ese reino. Y Jesús en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que Jesús vino hablando acerca del reino. Dice que el reino de Dios se había acercado, y cuando el reino de Dios se había acercado estaba hablando acerca de Él. El reino de Dios se había acercado a esta tierra, y cuando estaba hablando acerca de que el reino de Dios se había acercado, estaba hablando de tres cosas importantes, y es que el reino de Dios se acercó a la tierra a través de Jesús. Jesús es el eje central del reino de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se sujeta todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dice aún hasta el libro del Apocalipsis. Dice que Él vendría y volvería a esta tierra ya no como un hombre que vino a pasar sufrimiento, sino que ya vendría como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo segundo es que el reino de Dios acercado es un llamado a la acción, un llamado a arrepentido de nuestros pecados y a tratar de colocar la justicia y la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. Y también tendría un mensaje de esperanza y un mensaje de urgencia, un mensaje donde nuestra respuesta a ese llamado del reino de Dios debe ser arrepentirnos y buscar el reino de Dios de manera inmediata, porque si el reino de Dios se ha acercado a nosotros, debemos aprovechar la oportunidad para poder realmente tomar la decisión de poder estar y permanecer en el reino de Dios. Pero hay algo bien interesante que quiero compartir contigo, es que Jesús, cuando estaba hablando acerca de la prioridad del reino, nadie puede priorizar a una persona o a un objeto si no le conoce. Es como en estos momentos, si nosotros miramos cómo está la situación actual a nivel mundial, muchas personas han colocado como en parte de su vida prioridad en el celular, por colocarlo como ejemplo. Y toda persona ahora no pueden salir sin el celular. Si se les pierde el celular, inmediatamente van y compran otro. Y este aparato, este dispositivo se ha convertido como una prioridad para muchas personas. Se puede olvidar cualquier cosa, aún hasta se nos olvidan las llaves de la casa, las llaves del carro, pero no se olvida el celular. Entonces Jesús estaba diciendo que el reino de Dios teníamos que darle la importancia y la prioridad para esto. Pero para poderle dar prioridad al reino de Dios, tenemos que conocer el reino de Dios. Y es a lo que me quiero basar en este día. Conocer el reino de Dios, Jesús lo habló y lo especificó en varias ocasiones. Cuando Él decía, si me conoces a mí, conoce al Padre. Y el Padre es el dueño del reino. Y empezaba a hablar acerca de parábolas, diciendo que el reino de Dios es semejante a un hombre que consiguió un tesoro. Es semejante a un hombre que salió a sembrar. Y empezaba a hablar a través de estas parábolas, mostrando a nosotros cómo era el reino, el contenido del reino, y cómo nosotros, conociendo el reino, íbamos realmente a colocarlo como prioridad y por qué debería
deberíamos colocarlo como una prioridad en nuestra vida. Una de las cosas y un plan de acción que nosotros debemos tener en este tiempo para poder priorizar el reino de Dios, y es lo que quiero compartir en este día, son unos aspectos bien importantes. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar en el conocimiento del Señor, o cómo podemos nosotros aplicar Mateo capítulo 6 versículo 33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serían añadidas? ¿Cómo nosotros podemos aplicar este versículo para darle prioridad al reino de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es priorizar la oración y la lectura de la palabra. Debemos apartar un tiempo para comunicarnos con Dios. Con la oración poder nosotros decirles a Dios las cosas, y a través de escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de la oración, y también escuchar la voz de Dios a través de su palabra, es una de las cosas que nos enseñan a nosotros a priorizar el reino de Dios. Lo segundo es tratar de vivir una vida justa, según como está narrada en las Escrituras. Jesús se vino a convertir para nosotros nuestro mejor ejemplo, porque Jesús vino a mostrarnos a nosotros de que sí es posible vivir la vida santa que Dios dice en su palabra que podríamos hacerlo. Jesús nos vino a demostrar a nosotros que sí tenemos las capacidades para poder vivir una vida justa, una vida santa, mostrando el amor y la compasión por los demás, así como Jesús en uno de los pasajes que dice que él veía a las multitudes y las veía como unas ovejas que estaban sin pastor. Era la compasión que Jesús estaba mostrando. O sea que sí podemos vivir esa vida justa aún en medio de un mundo que está en el caos, donde nadie confía en nadie, donde la confianza, el amor se ha perdido. De hecho, por eso esta es una de las cosas que nos demarca a nosotros que estamos en los tiempos finales. En lo que dice Mateo capítulo 24, una de las señales del fin sería que el amor de muchos se enfriará. Ahora vemos que no hay misericordia del uno con el otro, como le quitan la vida violentamente a una persona sin ninguna justificación, o simplemente por una añadidura, por algo material. Otra de las cosas que nos muestra aquí es que no debemos preocuparnos por los excesos de las cosas y de las posesiones materiales. Jesucristo dijo en la palabra que si nosotros colocamos como prioridad el reino de Dios, todas las demás cosas serían una añadidura. Las bendiciones del Señor vendrían a nuestra vida como añadidura si colocamos el reino de Dios y su justicia como primero. Y lo último es que debemos aprender a confiar en Dios en todas nuestras necesidades. Y la palabra de Dios nos lo ha dicho desde un principio. Nos ha dicho que no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, nos ha dicho el Señor. También la palabra de Dios nos ha dicho en el Salmo: yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien, de bienestar, porque cada uno de ustedes tiene un propósito, un fin y una esperanza. Y el Señor siempre nos ha hablado a nosotros de que debemos confiar en nuestras necesidades, debemos confiar en la providencia de Dios, confiar en la providencia divina, de que Él tiene el control absoluto. Una de las cosas que nosotros oramos es que el Señor tome el control, y nosotros lo decimos como una rutina, porque Dios realmente nunca ha perdido el control de nuestra vida, ni ha perdido el control del universo, ni ha perdido el control absolutamente de nada. Las tragedias pasan y están dentro del control de Dios. Las cosas que nos suceden están dentro del control de Dios. Todo lo que nos pasa a día están dentro del control de Dios. Hay días soleados, hay días de primavera, hay días de invierno, hay días de otoño. Todo está bajo el control de Dios, y tenemos que aprender a vivir confiando en el Señor y en sus promesas. Y de esta manera es que nosotros podemos aplicar el conocimiento que Dios nos regala en su palabra para poder priorizar el reino de Dios. Recuerda unas palabras que dijo el Señor que en este momento me retumban en la mente, y es que el reino de Dios no depende ni de comida ni de bebida, dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que es un versículo muy conocido para todos nosotros, y es: cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Las promesas de Dios son confiables, y si nosotros confiamos y conocemos esta promesa, entonces vamos a colocar y priorizar el reino de Dios y su justicia, y la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, es agradable y es perfecta. Así que en este día quiero que sepas que conociendo la palabra de Dios, y conociendo a Dios en oración, y conociendo al Señor a través de las experiencias vividas,
días es lo que a nosotros nos va a dar el soporte para colocar como prioridad el reino de Dios y su justicia. Es necesario conocer el reino de Dios. Es necesario que conozcas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que conozcas sus atributos. ¿Quién está actuando en estos momentos según la dispensación de la gracia? El Espíritu Santo, el que fue encargado por el mismo Jesús. Digo, voy a pedir al Padre que les deje al Consolador, a otro Consolador, al Espíritu Santo. Él les enseñará. O sea que nuestro maestro en este tiempo es el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que aprender a conocerle. Y el Espíritu Santo nos enseñará todo lo necesario que está disponible para nosotros en el reino de Dios. Así que quiero dejarte en este día con esta enseñanza, y mañana voy a terminar con esta enseñanza acerca de cómo permanecer en el reino de Dios y cuáles son los beneficios que recibimos al estar en el reino de Dios. Pero una de las cosas que quiero hoy recalcarte hoy, que Jesús es el eje central del reino. Jesús es la puerta. Y todo aquel que entra a través de Jesús podrá llegar al reino de los cielos. La palabra de Dios dice: nadie conocerá al Padre ni conocerá el reino de los cielos sino por Jesús. Así que por eso mi invitación en este día es que puedas aceptar en el corazón. Mi invitación en este día es que tú sepas que Jesús murió y pagó un precio por cada uno de nosotros en la cruz. Un precio para darnos redención de pecados, para traernos sanidad divina, para traernos muchas bendiciones a nuestra vida. Y por eso en este día quiero realmente que tú seas bendecido en este día, aceptando a Jesús en el corazón. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y por eso te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón, creo en ti, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, coloco en tus manos a cada persona que va a escuchar esta enseñanza en este nuevo día. Señor, te pido que esto que hemos aprendido en este día pueda ser este conocimiento, nos enseñe, Señor, a colocar como prioridad tu voluntad, tu reino, tu justicia, Señor, y de allí vendrán todas las añadiduras. Señor, declaramos, Señor, que hoy, todo lo que hoy nos va a suceder, Padre Celestial, va a ser para bendición de nosotros, nos va a ir bien en todo, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Los planes tuyos, Señor, en nuestra vida todavía están latentes, por eso confiamos en tus promesas, confiamos en lo que tú tienes para nosotros. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, danos la sabiduría y la inteligencia para poder tomar las mejores decisiones hoy. Y esas decisiones nos van a llevar a un lugar seguro, nos va a llevar al lugar seguro que está dentro de tu propósito y en tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.